De cara al club, pues no estaba ningún responsable del club. Por mi parte, agradecer sobre todo a todos los jugadores el esfuerzo que habéis hecho desde el primer día que he llegado aquí. El objetivo era uno muy claro y gracias a todos los de la primera plantilla, los que no habéis podido acabar, los que habéis acabado, los juniors, a todos. No era nada fácil la situación, era un reto importante para vosotros y para mí, y gracias a la implicación que habéis tenido todos hemos podido sacar esto para adelante. Esto es lo primero. Después agradecer a las personas que apostaron por mí, Mónica, Óscar y Andreu, que fueron las tres personas que hablaron conmigo en su día. Agradeceros la confianza que habéis puesto en mí. Y por mí poco más. Felicitar a todos los jugadores que son los artífices del éxito. Y bueno, desearos muchos éxitos al club y a todos los que sigan, y ojalá podamos ver este equipo en la máxima competición posible dentro de poco. Nada más. Me he olvidado una cosa, la más importante de todas, perdonad. Bueno, hacía muchos años que coincidía con Santi por las pistas. Siempre ha sido rival mío. Tengo el honor, para mí que es un honor, de haber compartido pista estos meses, y el honor de que deje de jugar aquí, ¿no? Entonces, estos 4 o 5 meses he conocido la parte opuesta de la rivalidad que siempre tenemos, pues desde Alella, Martorell, etcétera, Castellbisbal. La verdad es que siempre ha sido una rivalidad bonita, y estos meses he podido, pues, ser compañero de él, que ha sido aún más bonito, ¿no? Entonces yo creo que por encima de las personas, creo que es un homenaje no solo Santi del Sant Cugat, sino de todos los clubs en los que has estado, que como digo, por encima de los clubs están las personas, y siempre has sido una gran persona. Me has ayudado desde el primer día a tirar esto para adelante, y bueno, yo creo que es un homenaje no solo del Sant Cugat, sino de todo el básquet catalán y de todos los clubs donde has estado. Yo creo que un fuerte aplauso para él.